Buenas tardes. Muchas gracias a la organización por permitirme presentar mi comunicación. Y nada, gracias a todos por su presencia. Siento mucho no poder asistir presencialmente. Voy a compartir mi presentación. Bueno, espero que se ve. Por favor, ¿me confirman si se ve la presentación? Bueno. Sí, se ve. Se ve, venga, sigo adelante, ¿no? Está todo correcto. Bueno, pues empiezo. Mi presentación trata sobre el conjunto de puentes de hierro que se construyeron en el sudeste de España en la segunda mitad del siglo XIX, principio del XX. Y el esquema que voy a seguir es el siguiente. Primero hablaré de cómo se creó este conjunto, después qué es lo que sucedió a los puentes durante el siglo XX, la situación en la que ha actualmente, las propuestas que planteo para su preservación y finalmente unas pequeñas consideraciones sobre las restauraciones patrimoniales. Vamos a hablar en principio de la creación del conjunto patrimonial. Este conjunto, pues se creó, estos puentes se construyeron en la segunda mitad del XIX y primera parte, el primer tercio del siglo XX, y se construyeron pues vinculados a la infraestructura de transporte moderna de esa época, ¿no? Principalmente el ferrocarril, que aquí vemos en un plano de 1900 el estado de las líneas. Tenemos la línea de Madrid a Cádiz, que pasaba marginalmente por el territorio del norte de Jaén, y la línea Málaga-Córdoba, que se construyeron en un primer impulso, junto con el surramal a Granada. Unos 20 años después, a finales ya del 19, se completó este sistema ferroviario principal con la línea Linares-Puente Genil, vemos aquí, y con la línea de Linares-Almería, y la de Granada con la conexión con el Levante, que aquí vemos incompleta porque se terminó en la década de 1910. Al mismo tiempo, durante este periodo se construyeron las carreteras, que básicamente siguen los mismos itinerarios, los mismos ejes, con algunos añadidos, como este que es muy importante, que vemos aquí, la carretera de Bailén hasta Motril. Estas infraestructuras pues, incorporaban muchísimos puentes de hierro. En lo de la primera etapa, pues predominaron o fueron los más importantes los puentes de tramo recto de vigas metálicas de celosía, que se construyeron tanto en la infraestructura de ferrocarril como en las de carretera. Con la evolución que tuvieron los puentes metálicos en esta época, en las líneas de segundo impulso ferroviario, pues ya se introdujeron, siguiendo con la modalidad de tramos rectos, los puentes de vías trianguladas. Se construyeron aquí unos grandes viaductos, algunos de los más importantes de España, y que también tuvieron su contrapartida en las carreteras. En esta última tuvieron bastante aceptación ya en la época final en la tipología de bow string, que vemos aquí algunas de sus realizaciones. Y como testimonial, pues se construyeron algunos ejemplares de puentes arcos de metálico. Estos puentes pues, han sufrido muchas transformaciones y muchas transformaciones hasta llegar a nuestros días. No se están viendo las diapositivas. ¿No se ven? No. Les estoy dando a compartir, ¿no? A ver si... Vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo poner. ¿Tiene ¿Ahora? presentación de PowerPoint? Sí, estaba haciendo... ¿La pongo en PowerPoint mejor? Sí, mejor el PowerPoint. Vamos a ver si lo abro. ¿Se ve? ¿Ahora se ve? Tiene que dejar de compartir la otra. Ah, vale. Y eso es. Venga, ahora. Y ahora comparto esta, ¿no? ¿La tiene que tener abierta? Eso sí. es. ¿Se ve ahora? ¿La dejo así o la pongo en pantalla completa? Puede iniciar presentación o ir cambiándola así como quiera. Venga, vamos a ver si... ¿Se ve? ¿Ahora? Correcto, venga, sigo. Bueno, pues como decía, perdón, repaso un poquito. Estos son los puentes de tramo recto de celosía que se aplicaron gracias, siento las molestias, tanto en ferrocarril como en carretera.
Tenemos también los puentes de vigas trianguladas, a los que me he referido antes, que también tienen su contrapartida en carretera. Y esta tipología que decía Bob Stream, más característica se aplicó en las carreteras. Y unos testimoniales en los puentes de arco metálico. Estos puentes durante el siglo XX pues, sufrieron bastantes transformaciones. En principio, algunas podemos llamarlas, yo las he llamado quizá impropiamente por causas naturales. Algunos puentes desaparecieron, en concreto, por ejemplo, este, que fue uno de los más destacados puentes del ferrocarril Córdoba-Málaga, pues tuvo problemas esta ladera de deslizamiento y fue sustituido por un terraplén 20 años después de su construcción. Otros se han perdido más de forma reciente, como este puente de Álora sobre el río Guadalhorce, que desapareció en una riada hace 5 años, y del que solo queda este fragmento que se ha conservado como una redonda. También, en principios del siglo XX, todos los puentes de la primera generación tuvieron que ser sustituidos porque la evolución del material móvil lo hacía imperfecto y tuvieron que ser sustituidos por puentes diríamos, de nueva generación, este de 1927, que está situado en el mismo sitio. Otra causa de otras vicisitudes las que han pasado es las desapariciones en la guerra civil por motivos bélicos. Y también entrando en la última parte del siglo XX, en los años 50, con la modernización, el comienzo de la modernización de la red de carreteras, pues prácticamente se atacaron todos los puentes metálicos, por así decirlo, importantes, como este de los imposibles, que fueron sustituidos por la necesidad de mantenimiento, se sustituyeron por puentes de hormigón. Aquí vemos, bueno, lo que queda y los puentes estos principalmente se achatarraron. Finalmente, en los años 80, 70 y 80 del siglo pasado, pues se decidió un programa de Renfe de potenciar unas líneas y abandonar otras. Las que se mantuvieron, pues tuvieron que hacerse importantes reformas, sobre todo los puentes, para adaptarse a las nuevas composiciones móviles. Y se sustituyó algunos puentes, como ahora veremos a lo largo de la presentación, pues se cambiaron, se duplicaron, se hicieron por el expediente, se mantuvieron duplicados, pero la mayoría fue sustituida su parte metálica, de tal manera que se conserva un poco la configuración general, pero la apariencia fue sustancialmente transformada. Así llegamos a la situación actual, en la que tenemos de los puentes de Celosía Town, quedan poquísimos, quedan algunos ejemplares como este del Barrancón, en el cual aquí vemos ese expediente que decía, se sustituyó en los años 70 por un puente paralelo, y este es el tercer puente que llevamos por la nueva línea del AVE, que se está construyendo ahora mismo. Sin embargo, otras líneas que quedaron abandonadas en el programa de Renfe de los años 80, pues por suerte no se perdieron completamente los puentes y se han podido recuperar. Aquí vemos la línea del puente Genil, está la línea Lorca-Baza, que formaba parte de la conexión con Levante. Y también en cuanto a los puentes de carretera, pues no han desaparecido del todo. Yo he podido contabilizar hasta estos 15 puentes, los cuales están en usos diferentes, que van desde el abandono hasta uso normal de carretera, aunque esta afirmación se ve matizada. En cuanto, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de estos puentes de carretera abandonados, hay unos completamente abandonados y otros, pues con ese socorrido expediente de construir un puente o deslizar la carretera al lado y mantenerlos. Estos puentes están completamente abandonados y algunos pues sometidos por riadas como este se han deformado y sufren grandes daños. En cuanto, sin embargo, hay otros que están en uso, y están en uso normal. El tráfico no está restringido sobre ellos, pero también se debe matizar esto, no quiere decir que estén aptos para la circulación actual, por lo que están en carreteras de muy pequeño tráfico, son carreteras secundarias, y de tener un tráfico, el tráfico puede pasar cualquier vehículo ahora mismo por ellos, pero de pasar con frecuencia vehículos, pues tendrían daño. Pero de momento, pues se mantienen. Propuestas para la preservación. Yo he planteado, ya introduzco una serie de reflexiones en mi comunicación sobre qué se podría hacer para la preservación. En principio, creo que es muy conveniente mantenerlos con infraestructura viaria en cualquiera de sus formas, tanto peatonales. Esto es un puente de tranvía de curiosa historia porque fue construido 2 veces en 2 pueblos de Granada, pero que ahora mismo está en Dúrcal y está de uso peatonal. Otros puentes, aquí decía, este era ferroviario, el gran viaducto sobre el río Andará, aquí tenemos el que se duplicó, se conservan como un acceso nuevo a la población que se encuentra aquí, pero se han mantenido con algunas intervenciones poco respetuosas, como vemos aquí en este puente metálico, una barrera que verdaderamente hace a la imagen, que no es concordante
con la imagen general del puente. Otros como este pues se han podido mantener con un tráfico limitado, se ha construido un puente al lado que pasa por aquí y este se ha reservado como tráfico peatonal. Y algunos otros pues sobreviven un poco con tráfico restringido como este, que también es muy curiosa de esto. Sin embargo, sin perjuicio de esto, lo que según he podido ver en mi investigación, la manera más idónea de conservar los puentes es su integración en esta iniciativa de las vías verdes, que son una iniciativa muy exitosa de recuperación no solo de los puentes, sino de las vías, de la infraestructura ferroviaria completa, y que básicamente lo que se ha hecho es recuperar las dos estas líneas que quedaron abandonadas en los años 80. Una es la vía verde del Aceite, tiene el antiguo ferrocarril en Contejanil, que tiene gran éxito entre la población, son unas actividades unas actuaciones muy queridas, muy aceptadas, y en todos los pueblos que atraviesa, pues son un foco no solo de disfrute, de actividades recreativas para los habitantes, sino se han convertido en un vector de dinamizador de la economía, ya están empezando a fomentarse actividades de turismo rural, etc. Esta, por ejemplo, ha permitido que se conserven obras como esta que vemos aquí, el viaducto del Víbora, y la otra que es también que está ahora mismo en algunos tramos ya poniéndose en servicio, la de la Almanzora, en la cual también pues conservamos grandes viaductos. Esta fue construida por británicos. Otra de las propuestas para preservación, quizá un poco más obvias, son su integración en los casos de los puentes situados en entorno urbano. Estos puentes, bueno, pues algunos tienen incluso un carácter como este que vemos aquí, rememorativo intencionado. Son puentes que precisamente por estar situados en una ciudad, pues se cuida más su estética, su imagen, pero esto no puede llevar a engaño en algunas situaciones. Estos puentes, como en este caso, se mantienen, pero el que está situado está en Málaga, sobre el río Guadalmedina. Situado 100 metros agua arriba, un puente que se construyó precisamente intentando dar una apariencia, una monumentalidad, porque situarse en la ciudad, pues está prácticamente abandonado, no se atiende, se le hacen añadidos muy poco acordes con la estética del puente, se le añaden instalaciones, entonces su preservación pasaría por lo menos su conocimiento y su respeto. Y por último, ya para terminar, pues quería hablar sobre la necesidad de tener la consideración patrimonial en las restauraciones. No suelen ser frecuentes las restauraciones de estos puentes, pero cuando se hacen, prima sobre todo, y como en parte debe ser, las cuestiones técnicas. Se aborda sin tener en cuenta otras consideraciones patrimoniales, como el respeto a lo que es las convenciones de todas las cartas del restauro y algunas de las convenciones internacionales, como en concreto he mencionado esta de la estructura del patrimonio arquitectónico y la de los sitios industriales. En principio, bueno, lo principal es que como la principal medida para su conservación es que se conozcan, y yo espero haber contribuido en parte con mi comunicación a ello. Muchas gracias por su atención.